Así que la lectura de la palabra del Señor está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, de los versículos 1 al 6. Así que si me acompaña, pueden, los hermanos, por favor, les voy a pedir que coloquemos ahí la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Me acompaña, vamos a leer los primeros versículos. Puede usted ahí buscar en la palabra Mateo 7. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuántas veces hemos juzgado? Yo he juzgado muchas veces y me he equivocado muchas veces. Creo que de forma natural muchas veces juzgamos. Yo quisiera recordar lo que dice la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7. Ahí puede buscarlo, pero lo voy a contar yo un poquito. Aquí la palabra del Señor nos enseña que el rey David, ¿quién no conoce al rey David? Todos conocemos al rey David. Desde pequeño nos enseñaban que David venció al gigante. David fue un héroe nacional. David fue rey. David fue salmista, escribió, fue un poeta, fue músico y tiene muchas cualidades el rey David. De hecho, cuando el Señor Jesús anduvo sobre la tierra decía: Jesús, hijo de David. Entonces, el rey David tuvo un lugar especial y lo tiene aún así. Pero en el segundo libro de Samuel nos narra acá la palabra del Señor. En el versículo 1 al 7, si usted pone atención, dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo, y ahí usted puede leer, dice: dos hombres vivían en un pueblo, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, tenía ganado, y pues era rico. Y el pobre dice que tenía una oveja, tan solo una oveja. Y dice que esta mascota era tan querida. Imagínese usted a la ovejita a la hora de la comida. Dice que se sentaba junto a la mesa con ellos y era su mascota. Y amaban a esa oveja, este hombre pobre. Y un día al rico lo visitan, él recibe visita y el rico dice: bueno, tengo visita, así que vayan a traer la ovejita del pobre y la matan y la vamos a servir. Entonces le dice el profeta Natán a David: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este hombre rico? Y el rey David en ese momento ocupa el lugar de juez, rey y juez. Dice: ese hombre es digno de muerte por lo que hizo, debe morir, es inaceptable lo que hizo. Y entonces el profeta le dice: ese hombre eres tú. Y entonces el Señor lo juzga. Es importante, mis hermanos, que comprendamos el grado de importancia que tiene el juzgar y por qué es parte del sermón del monte, el consejo y el principio que el Señor Jesús da. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y a nosotros nos pasa. Muchas veces un hermano no nos saluda y nos sentimos y nos duele. Harlan siempre él se disculpa y dice: Harlan, hermano, si no saludo es porque no miro muy bien o no cargo mis lentes, porque inclusive yo en alguna ocasión pasé cerca de Harlan y no me saludó, pero él tiene una explicación y cualquiera pudiera decir: este hermano no habla, o ¿qué se cree este hermano? Pero hay una razón, a veces no está bien la vista o no nos percatamos. Entonces, hermano, es muy delicado cuando nosotros juzgamos. Es muy delicado el juzgar. La palabra del Señor también nos enseña. En el primer libro de Samuel, en capítulo 16, versículo 7, dice la palabra del Señor que el Señor manda a Samuel. Fíjese, Samuel es el profeta, uno de los
profetas de más alto rango en las escrituras, un hombre que el Señor lo usó mucho. Y el Señor le dice: vas a ir a ungir al próximo rey de Israel, pues Saúl había sido desechado por el Señor. Y va Samuel, mire, es un profeta, era un hombre de Dios. Y cuando llega al lugar, va con Isaí y le dice: preséntame a tus hijos, quiero ver a tus hijos, porque vengo a una misión que el Señor me ha encomendado. Y entonces viene el hombre fuerte, alto, y dice Samuel: este es el futuro rey de Israel. Y el Señor le dice que él no ve lo que Dios puede ver. Y nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros, inclusive hasta nos ponemos a pesar los espíritus, ¿verdad? Este sí es del Señor, este no es del Señor, este sí lo hace bien, este no. Y nos podemos equivocar. Se equivocó Samuel, y por eso es que el Señor le llama la atención. Hermanos, muchas veces juzgamos y esto nos puede traer un castigo de parte del Señor. Entonces debemos de ser muy cuidadosos cuando nosotros lo hagamos. Cuando Job enferma, cuando Job pierde a su familia, a sus hijos, cuando Job pierde sus riquezas y pierde todo, dice que va Elifaz y sus amigos a verlo. Y usted puede leer ahí en su casa Job capítulo 4, le dicen: Job, es que algo hiciste que no le agradó a Dios y por eso estás así. Y muchas veces nosotros podemos caer en ese error y decir: ay, hermano, mire, a usted le está yendo mal, pídale perdón al Señor. Algo debió haber hecho mal, hermano. Examínese, las cosas no pasan por gusto. Dice la palabra del Señor que no juzguemos para que no seamos juzgados. Amén. Nosotros no podemos ver lo que hay dentro de la persona. Quizás una persona está seria, quizás está meditando, quizás está preocupado. Y muchas veces juzgamos a nuestros cercanos. Podemos nosotros llegar a juzgar a nuestros padres en algún momento. Decir: es que mi papá no me dio amor, o mi papá me trataba muy mal, sin conocer lo que nuestro papá pudo haber vivido, lo que pudo haber pasado. Nos ocurre, quizás nosotros no recibimos un abrazo de nuestro papá, pero no sabemos el pasado, no lo conocemos y podemos caer en ese error de juzgar a los demás. Quisiera invitarlo también a leer y se lo voy a contar mejor para que le sintamos sabor. Se lo voy a contar. Habían tres hermanos, y dos de ellos se unieron y juzgaron a su hermano, murmuraron contra él. Y dice la palabra del Señor que Dios se enojó. Dios le molestó esa actitud. Y estoy hablando de Moisés. Dice la palabra del Señor que Moisés usted conoce la historia, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, porque el Señor le había dado una instrucción, y lo sacó y se fue por el desierto. Y usted sabe que anduvieron por el desierto mucho tiempo, 40 años. Y en ese tiempo, por alguna razón, Moisés se enamoró de una mujer de Etiopía. Según nosotros podemos ver en la historia, era una mujer de color, era una mujer negrita. Y los hermanos de Moisés, que era María y Aarón, hablaron mal de su hermano. Dice la palabra del Señor: María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés,
porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Y dijeron: ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Solamente eso dijeron. Tenemos que ser muy cuidadosos, y más si nosotros hablamos de un siervo de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios se enojó y dijo: a ver, mire qué forma de arreglar los conflictos del Señor. Mire cómo arregla los conflictos. El Señor dijo: a ver, Moisés, Aarón y María, salgan, voy a hablarles. Y el Señor saca a los tres y les dice: ¿por qué hablaron de mi siervo Moisés? Y dice el Señor: no hay hombre más manso y humilde que mi siervo Moisés, y ustedes hablaron. Ahora pregunte usted, hermano, pregúntese usted, ¿era grave lo que dijeron? ¿No estaban de acuerdo porque se había casado con una mujer que no era hebrea? ¿Y sabe qué dijeron ellos? Dijeron: no, y Moisés, ¿qué se cree? Si Dios también nos usa a nosotros. Dios nos usa a nosotros. Y eso le molestó al Señor de tal manera que Dios dice que se enojó tanto que se apartó y se fue luego de haberles hablado. Y cuando el Señor se va a su presencia de ese lugar, inmediatamente María queda llena de lepra. Y entonces Aarón intercede y le dice a Moisés que ore para que no quede así María. Y el Señor dice: está bien, pero va a pasar fuera del campamento unos días para que aprenda la lección. Mire, hermano, qué importante es que nosotros aprendamos a refrenar nuestra lengua, a cuidarnos. Es muy, muy delicado juzgar a un siervo de Dios. Es muy delicado. Es muy delicado juzgar a las demás personas. A Dios no le agrada. Dios está pendiente y Él escucha. El juzgar a los demás es tener autoridad para emitir sentencia. Mire, hermano, uno dice: por eso te fue mal, por eso le va a ir mal, por eso es que va a sufrir. Hermano, ¿en qué momento nosotros podemos emitir una sentencia, emitir un juicio? Eso es lo que hacemos muchas veces al juzgar y no nos damos cuenta. Ahora bien, tampoco estoy diciendo, y esto, amado hermano, la palabra del Señor nos sirve para enseñar, para aprender. En esta hora estamos aprendiendo, amén. Ahora tampoco sirve para que nos hagamos de la vista gorda. Y el día, hermano, que usted me encuentre, Dios reprenda al diablo, pero si usted un día me encuentra con una cerveza, no quiere decir: no, hermano, no me juzgue. No, usted tiene el derecho de ir y decirme: hermano, eso no está bien. Hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos, amén, unos a otros. Y si yo veo algo en usted, yo voy a ir en el amor del Señor y le voy a decir: hermano, mire, eso no está bien, no lo haga. Porque sí puede hacerlo. Claro, lo vamos a hacer con amor. Vamos a decir: pilas. Tenemos que hacerlo con amor, corregir. Hermano, a mí, acá no sé, y voy a decirlo, perdón, hermano Freddy es un siervo humilde, ¿verdad? Bien sencillo el hermano, y es como apenado el hermano para hablar. Pero recuerdo que una vez fue y me llamó la atención y me encaró. Me dijo: mi hermano, quiero hablarle, esto y esto y esto no está bien. Dije: hermano Freddy, no me había dado cuenta, no me di cuenta. Tiene usted razón. Y valoro ese regaño, esa llamada de atención. No, hermano, pero es que la palabra dice que no juzguemos, para que no seamos juzgados. Entonces mejor no le digo nada. No estoy diciendo eso, hermano.
usted y yo debemos de cuidarnos. Amén. Y sentirnos con la libertad por el amor que nos tenemos en Cristo y decir, hermano, mire, creo que por ahí no es el camino, es de este lado, véngase para acá. Cuidémonos, hermanos. Me llamaba mucho la atención, escuchaba una prédica y decía este hermano, cuando ocurre un incendio, cuando ocurre un incendio, uno puede decir, yo no lo provoqué, yo no lo produje, yo no hice el incendio, pero eres responsable porque tampoco hiciste algo para poder apagarlo. A veces decimos, yo no sé, yo no vi nada, yo no digo nada. Tenemos que, en el amor del Señor, pues llamar la atención a nuestros hermanos. Claro, en el amor de Cristo, ¿verdad? Porque si yo voy a ir y voy a tratarlo mal, pues seguramente me van a recibir mal. Entonces, hermano, lo que quiere decir acá, en el Evangelio según San Mateo, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Está haciendo referencia realmente a un segmento, a un grupo, a los hipócritas, para ser honesto. Porque sigue la lectura de la palabra del Señor y dice en el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mire, somos muy buenos para ver los defectos en los demás, y eso es por la óptica. Yo puedo ver que aquel hermano camina mal, aquel también, pero ¿quién me está viendo a mí? Y esto es un consejo que también es saludable hacerlo. Busquemos a un hermano al que le tengamos confianza y le digamos, hermano, mire, por favor, dígame cómo estoy caminando, qué estoy haciendo, porque uno no alcanza a ver las cosas que está haciendo mal. Yo bendigo también la vida de nuestro pastor Melvin, el apóstol Nazario, porque he buscado consejo en momentos en que no sé qué hacer, me bloqueo y no hay para dónde agarrar, y busco hermanos con sabiduría y que me dan una palabra y digo, es cierto, ¿cómo no pensé en eso? ¿Cómo no se me ocurrió? Cuidémonos unos a otros, pidamos consejo, hermano, pidamos consejo, porque es saludable, nos ayuda. No creamos, hermano, dice la palabra del Señor que el hombre es sabio en su propia opinión. Yo así llevo mi casa, yo así corrijo a mis hijos, yo así hago las cosas. Por eso es que las empresas hoy en día se preocupan mucho en contratar consultorías, consultores, gente de afuera que no esté en su negocio para que pueda ver cosas que uno deja de ver. Yo donde trabajo, pues cada cierto tiempo tenemos consultores, y a veces me molesta porque siempre hay una oportunidad de mejora. Digo, pero ¿cómo mejora? Si estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pero así es la vida, siempre hay oportunidad de mejora. Amén. Y Dios de Pactos, tenemos la bendición de tener un liderazgo que tiene esta visión y que nos enseña de puntualidad, de responsabilidad. Siempre se están haciendo cosas nuevas. No estamos igual que hace 10 años, 11 años, no estamos igual que hace 5, ni siquiera que hace un año. El Señor entonces nos ha puesto acá, hermano. Yo quiero dejarle este consejo del Señor: no juzguemos, pero cuando podamos aconsejar a un hermano con amor, hagámoslo, porque a veces del hermano, a veces no nos damos cuenta. Quizás no me peiné bien, quizás el cuello de la camisa está mal. Siéntase confianza y decir, hermano, mire el cuello, a ver, está mal. Yo bendigo porque hay personas que nos corrigen. El apóstol acá muchas veces, bueno, ya tenés el pelo largo.
o no te están cortando bien el pelo, mira cómo andás. Y eso se valora. Eso se valora. Agradezcamos los buenos consejos y permitámonos también que nos aconsejen. Dice el versículo 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es fuerte la palabra del Señor. Es fuerte la palabra del Señor. Y nos enseña, y debemos de recibirla como está, porque ella nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Lo que nosotros aprendemos de la palabra del Señor es a dirigir nuestros pasos. Como decía al principio, gracias al Señor, el Señor me permite un año más, y la verdad es que yo estoy muy contento y me lo celebro a mí mismo, y digo mí mismo, gracias a Dios, porque llego a los 50 años, medio siglo, y estar aquí con ustedes, hermanos, para mí es una bendición. Amén. Ustedes son mis hermanos en Cristo Jesús, y los bendigo en el nombre de Jesús, y deseo que les vaya bien y que sean prosperados y que estén en victoria. Amén. Así como nos enseña la palabra del Señor. Amén. Y deseo verlos bien, hermanos, deseo verlos sanos. Amén. Como dice la palabra del Señor: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Que haya salud. Amén. Eso es el amor en Cristo Jesús. Pero también va a significar en algún momento poder llamarnos la atención, poder corregirnos nosotros mismos. Yo recuerdo que a Harlan, mi abuelita, siempre le decía, Harlan siempre, nosotros decimos que Harlan es el pastor de la familia. Fíjese, aunque yo soy el hermano mayor, siempre decimos Harlan es el pastor aquí de la casa, y él es el que dirige las oraciones cuando estamos en familia. Pero Harlan siempre le gustaba gritar cuando hablaba, y era chiquito y gritaba, y mi abuelita le decía: nene, shh, calladito. Pues ya estaba grande mi abuelita, y cuando Harlan hablaba, de plano gritaba, y ella se ofendía, pero le decía: calladito, baje la voz. Hermano, gracias a Dios por los que nos regañan, por los que nos guían. Amén. Por los que nos llaman la atención. Gracias a Dios porque nos enseñan a hacer las cosas de mejor manera, a corregirnos. Si bien es cierto que la palabra del Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, pues si podemos aconsejar a alguien, hagámoslo. Amén. Voy a invitarlos a ponerse de pie, hermanos. Pongámonos de pie. Yo quiero darle gracias al Señor en esta hora por su vida, hermano. Y sepa usted, de repente ha sido usted juzgado en el pasado. Nosotros para juzgar solemos ser muy duros, así como David, ¿verdad? David juzga y dice: ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dice: dice el Señor que ese hombre eres tú. Fíjese que el Salmo 34:6 dice la palabra del Señor que Dios no nos castiga como nos lo merecemos. El Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados, y el Señor sufrió nuestros dolores. Dice que llevó nuestras enfermedades. Quizás usted se ha sentido juzgado en un momento y ha sido duro con usted. Un consejo: perdone a quien lo juzgó. Perdónenlo. Yo, hermanos, les digo esto con mucha pena y realmente como un consejo para ustedes, jóvenes, hermanos y todos. Yo me arrepiento, y ya le pedí perdón al Señor. Me arrepiento de haber juzgado a mi papá. Juzgaba algunas actitudes de él que no me parecían correctas.
primero, ¿quién soy yo para juzgar a mi papá? Él peleó sus batallas, sus luchas internas, y ahora digo, si hubiera entendido, si hubiera comprendido, no hubiera sido tan duro en juzgarlo, me hubiera esforzado más en comprenderlo. Hermano, allá afuera hay muchos bolitos, hay muchos drogados, hay mucha gente sufriendo, que lo menos que quieren es que se les juzgue. Que el Señor ponga en nosotros, decía una alabanza muy linda, decía: ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón, porque muchas veces nosotros inconscientemente hemos tomado el papel de jueces, inconscientemente. Cuando los amigos de Job van, le dicen: no puede ser, Job, no puede ser, es que a los que son buenos no les pasan cosas malas. Y a veces nosotros pensamos que les pasan cosas malas solo a los malos. Y con esto voy a ir ya finalizando. En Isaías capítulo 57, quiero dejar este versículo en su corazón. Isaías 57:1 dice la palabra del Señor: perece el justo, oiga bien, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Uno dice: pero tan bueno que era, y se murió. Sí, porque el Señor se lo llevó del mal y se lo llevó a descansar. No confundamos las cosas, hermano. No creamos que a los buenos les va a ir bien siempre. Al justo le puede ir mal. Pero el Señor, dice la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le librará. Amén. De todas ellas el Señor le librará. Amado hermano, yo bendigo su vida. Y si usted ha juzgado a alguien, no digo que vaya y le pida perdón y dice: hermano, mire, usted me caía mal. No estoy diciendo eso, no lo vaya a hacer. Pero pídale perdón al Señor, porque puede ser esto un pecado que no nos damos cuenta. Decía el salmista: límpiame con hisopo, líbrame de los pecados ocultos. Quizás por eso no hemos avanzado, porque hemos juzgado mal. Pidamos perdón al Señor, y si a nosotros nos juzgaron y nos trataron mal, bendigamos a esas personas. Que la luz del Evangelio brille en sus vidas, en sus corazones. Hermanos que están en línea, conectados, aprendamos de la palabra del Señor. Hermanos, aprendemos de todo acá. Y esta hora hemos aprendido a no juzgar a los demás, pero tampoco hacernos de la vista gorda. Y si hay que llamar la atención, poder hacerlo en el nombre de Jesús. Oremos, hermanos.